¿Y qué está pasando con los Ryzen 7 9800X3D? Se están quemando, se están muriendo. Me acaban de pedir en los comentarios que hable sobre esto, que estos CPUs le está pasando tal cual como los CPUs de Intel. Vamos a hablarlo, es interesante para que se despejen todas las dudas y al final te vas a sorprender. Mira, ¿qué pasa? Ustedes saben que cuando se quemó el primer Ryzen 7 9800X3D, rápidamente yo hice un video donde vimos evidentemente que había un tema de mal manejo. Luego este CPU lo compró Gamer Nexus y determinó lo mismo, algo bastante simple. Luego llegó una segunda unidad, el cual murió de manera repentina, se quemó y el usuario mostró la imagen y todo esto. Aquí lo vimos esto. Pero ¿qué ocurre? Hay un hilo en Reddit en donde se han estado reportando una cantidad importante de Ryzen 7 9800X3D que se han estado muriendo de manera diferente. Algunos no suben y hay aquí un post completo donde podemos ver que estos han estado fracasando. Aquí tenemos recopilado este post que realizó Nati Overload, donde podemos ver 42 historias de estos Ryzen 9800X3D, los cuales aquí podemos ver. Yo he estado verificando algunos de estos, pero deben saber algo, que estos 42 casos tienen una peculiaridad, y es que 34 de estos ha ocurrido en motherboards ASRock, 6 en board Asus, 1 en Gigabyte y 1 en MSI. Aquí está la distribución de casos. Dice aquí el editor que debemos tener pendiente que estas son anécdotas y no hay forma de confirmarlo, que hay algunos que solamente tienen mínima información de qué ocurrió. Entonces ustedes saben que independientemente de esto es algo serio, hay que prestarle atención porque estamos hablando de que este CPU es un CPU que además de costoso es el más rápido. De primera mano, cuando lanzaron este CPU yo dije, óyeme, por el sobreprecio que se estaba moviendo, yo no recomendaba llegarle día 1 a este CPU. Ya he armado 2 CPUs de estos y no ha habido inconvenientes. También hace 5 días Sopa armó también un post donde aquí quiere centralizar todos los casos que van ocurriendo de estos 9800X3D, y le invito a que vaya aquí a la fuente donde los usuarios han estado colocando sus situaciones con respecto a este CPU. Podemos ver que muchos casos de estos que se están colocando aquí, no quiere decir que todo el que escriba aquí tiene realmente un problema de mala experiencia utilizando este X670E Taichi. Este, por ejemplo, con una X870 Steel Legend también desde diciembre y no ha tenido problema más que el tema del tipo C, que se ha empezado a desconectar y reconectar. ¿Qué ocurre? Hay casos aquí particulares con respecto a esto, pero AMD aparentemente está al tanto junto con la gente de ASRock de qué ha estado ocurriendo. En ese momento, hace 2 días, las causas se mantenían desconocidas, no se sabía qué estaba ocurriendo aquí, pero he visto ahora de que ASRock ha introducido una nueva actualización de BIOS para mitigar los problemas con la falla de estos CPUs 9800X3D. La situación aquí no es que se han estado quemando como tal, de que el CPU le tiren una foto y que se vea quemado. 2 casos es lo que hemos estado viendo de que se han quemado, y los casos que le mencioné que eran casos anécdotas de que si me subía, que no quería encender, aparentemente con esta actualización han podido determinar y corregir cuál es la causa raíz, y aquí ASRock ha respondido a la comunidad con respecto a esta nueva actualización que ha estado lanzando para disminuir este ratio de fallos y de reportes. Y esto es lo que ha estado ocurriendo con estos CPUs. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos estos casos así, yo siempre estoy muy al tanto. Hay muchos usuarios cercanos que tienen este 9800X3D, al igual que tienen CPUs de Intel sin inconvenientes, que lo han comprado nuevo, lo han aprovechado, le han puesto su microcódigo y para adelante, normalito, sin problemas. Pero ¿qué ocurre? Es que uno de los usuarios que me estuvo comentando con respecto a este problema me dice que estos CPUs se han estado quemando, que hay problemas, y vienen y me mandan este post. Y debo destacar que yo respeto las vías que usted utilice para informarse, pero cuando veo que el man me manda este post, oye, ¿de quién? Del Chapuza, señor. El Chapuza, ustedes saben que este es uno de los sitios que es, óyeme, detractor. Esto es un meme digital en papel. Lamentablemente el caso. Recuerden que esta es mi opinión, pero yo, como saben, siempre se lo voy a demostrar. Mira, cuando tú vas al Chapuza, lo primero que tú ves aquí, una promoción de Intel, adelante, para empezar. Y aquí empieza a hablar de que estos 9800X3D empiezan a experimentar problemas generalizados. Les reitero, esta es mi opinión. Y no está mal que se haga eco y que reporte lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando usted ve que dice aquí AMD reconoce que existe un problema, oficialmente hay más de 40 CPU afectadas, pero no es que estos CPUs se están quemando. Hay un tema
que aparentemente lógico. Y aquí usted puede ver cómo describe que hay tantos CPUs 9800X3D con problemas o que han pasado a mejor vida. Dice que al menos 4 procesadores no X3D han sufrido el mismo problema. Parece ser que está generalizando en los procesadores Ryzen 9000. Entonces dice que afecta más a este modelo X3D. Y claro, esto ocurre apenas 2 semanas de que se lancen estos CPUs. Aquí vemos que dice que 40 pueden ser un margen bastante aceptable en cuanto a unidades defectuosas, pero él la reconoce que pudieran haber más que no se conozcan de manera oficial. Aquí tú ves cuando, y es donde digo, donde empieza el tema del fanatismo, cuando dice aquí quiere justificar que este número está incrementándose después del lanzamiento, y luego nos criticaban porque habíamos escogido el Intel Core Ultra 9 285K para hacer el ordenador de Auronplay. Y aquí usted puede ver comentarios de algunos usuarios que dicen 40 ya son demasiado, la mayoría son placa A. Aquí dice generalizado, de 40 a generalizados. Entonces hay una serie de situaciones con respecto a esto en torno al tema del fanatismo en este sentido. Yo le reitero, usted se informa como usted quiera, y es por esto que yo siempre le recomiendo que usted vaya directamente a medios que sean imparciales o también que se informe directamente en la fuente. Algo también bueno que estuvimos hablando ayer, y es que ya aparentemente hay una solución para las pantallas negras que se han estado reportando de las RTX. Esto no es exclusivo de las RTX 50, también se puede presentar en algunas RTX 40. Aquí vemos donde se ha estado confirmando de que en la próxima semana se va a recibir un BIOS, el cual va a estar corrigiendo este problema. Tampoco Nvidia aquí confirma qué tipo de problema han identificado. La cuestión aquí, la idea es que esto se pueda resolver. Algunas tarjetas MSI han estado recibiendo esta actualización aparentemente de manera anticipada, y esto ha mejorado el problema. Estas son las cosas que queremos ver. También he estado viendo información sobre la RTX 5060 Ti, la cual va a aumentar su consumo a 180 vatios, y esto es interesante verlo porque ustedes saben que dentro de mi queja siempre ha estado el tema de la potencia de estas GPUs. Ustedes saben, con respecto a la arquitectura Adal of Blaze, tuvimos esta situación, vimos que la RTX 60 Ti de 16 era más potente, consumía más que esta RTX 60, y aquí algunos medios destacan de que podría llegar a algunas RTX 5060 Ti con este nuevo conector 12V 2x6, el cual también ha estado corrigiéndose, y ustedes saben que estas son GPUs que consumen con todo y todo menos voltaje, lo cual es bastante atractivo. También otra buenísima noticia es la siguiente, y es que Nvidia, con respecto a las pérdidas de unidades de rasterizados en todas las series RTX 50, aquí Nvidia sugiere que las RTX 5070 no van a estar siendo afectadas por la falta de Raster Operation Pipelines, y esto es bueno porque ustedes saben que esta es la RTX 5070 que aparentemente yo voy a comprar, y esto me ha parecido bueno. Ciertamente, ustedes saben que estuvimos hablando con respecto a esto ayer. Es una pena realmente ver lo que ha estado ocurriendo en esta generación de GPUs, y hay que estar atentos con respecto a lo que pueda estar ocurriendo en general con respecto a lo que nosotros estaríamos recibiendo versus nuestro dinero. Y nada, déjame saber tus impresiones con respecto a esto. ¿Qué te parece esta situación del Ryzen 9 9800X3D? Déjame saber en los comentarios si de aquellos que tiene este CPU y has tenido inconveniente, porque esa es la idea, señores. Si yo compro un CPU, una GPU, la pago con mi dinero, si me ocurre algo tengo que decirlo. O sea, esta es la idea, porque al final nosotros tenemos que alertar a la comunidad con respecto a lo que está ocurriendo de manera real en estas situaciones, en estos escenarios, y por eso es que yo quiero llamar a la atención a algunos usuarios. En ocasiones a veces nosotros debemos depurar algunas cositas, porque ustedes saben que hay muchísimos lambones, hay mucha gente pro marca y eso. Entonces no me manden vaina del chapuza, mi loco, por favor, no me manden vaina del chapuza, lamentablemente el caso. Vamos a la fuente, vamos a ver qué está pasando en realidad y vamos a sacar conclusiones, porque ustedes saben que dentro de todo esto hay mucho mareo, mucha lambonería y muchas vainas. Ya ustedes saben, un abrazo, cuídense mucho y continúen suscribiéndose como los muchachos que aquí se han estado suscribiendo, para que continúen siendo actualizados con lo último en tecnología, sin contratos ni lambonerías. El Club Gaming and Tech, yo soy el CC, me despido y nos vemos en este video. Chao, chao.